Estos son los 3 errores más comunes al escoger un controlador de carga para paneles solares. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Error número 1. Confundir corriente de carga de baterías con corriente de cortocircuito de los módulos solares. Dependiendo de la calidad del controlador, vamos a encontrar que en la información de las fichas técnicas y más en los manuales de operación, que los valores de carga de las baterías no son los mismos que las corrientes de cortocircuito que proviene de los módulos. Esto aparentemente está dado por la falsa creencia de que las baterías, al tener una unidad de medida de la energía almacenada en amperios hora, se cree que siempre tiene que proporcionarse la mayor cantidad de corriente para poder cargarlas oportunamente o adecuadamente, lo que termina siendo falso bajo la revisión de las fichas técnicas. Podemos hacer el ejemplo muy particular de esta referencia que se encuentra aquí. Nos dice que la corriente de carga de baterías es de 85 amperios, pero la corriente de cortocircuito máxima es de 70 amperios. Es una referencia desigual. Así que si superamos los 70 amperios pretendiendo o creyendo que podemos llegar hasta 85 amperios en corriente de corto por tener esa falsa creencia, vamos a terminar dañando el controlador. Fíjense muy particularmente que el fabricante lo recomienda en esta parte y nos dice: un generador fotovoltaico con una corriente de cortocircuito más alta puede dañar el controlador. Así que tenemos que evitar eso y pretender o promover la verdadera creencia, que es revisar oportunamente las fichas técnicas y los manuales de operación antes de hacer los arreglos para poder determinar cuáles son los más funcionales y adecuados y mantener las garantías de nuestros equipos. Como siguiente ejemplo, vemos que la referencia de este equipo controlador nos habla de un número 100 en su ficha técnica. Y cuando revisamos la ficha realmente nos damos cuenta que ese 100 corresponde a la corriente de carga o a la salida del controlador para cargar las baterías. Pero es totalmente distinto, totalmente desigual a la corriente de cortocircuito máxima que puede recibir. Así que es un indicio más de que hay que revisar puntualmente los manuales de operación y las fichas técnicas antes de hacer operación o hacer gestión de diseño de estos proyectos con mayor cantidad de corriente cortocircuito desde los módulos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Error número 2. Instalar cadenas en paralelo para incrementar la corriente de carga. Este segundo error es consecuencia del primero, pues por lo expuesto anteriormente se ha promovido esta práctica de hacer muchas cadenas en paralelo. Recordemos que en la medida que hagamos más cadenas o más arreglos en paralelo, vamos a aumentar la corriente y por ende vamos a aumentar las temperaturas y toda una serie de factores que nos van a añadir muchas más pérdidas. Además de eso, en la medida que empecemos a aumentar corriente, puede que empecemos a requerir conductores y protecciones de calibres o secciones transversales o de características más grandes que posiblemente en el mercado no se encuentren comúnmente. Entonces vamos a quedar limitados a lo que se encuentra en el mercado y no vamos a tener un dimensionamiento correcto y adecuado. Para compensar esta situación, lo que podemos hacer es instalar algunos controladores en paralelo en la medida que necesitemos una instalación un poco más grande o robusta, o usar controladores que tengan una corriente de carga bastante amplia pero que nos permitan hacer muchos arreglos en serie, porque tienen también tensiones bastante amplias para poder usar y que de pronto el arreglo en serie nos permita compensar la necesidad de hacer arreglos en paralelo. Ahora, si nos vemos en la necesidad de hacer arreglos en paralelo, estos mismos controladores normalmente nos ofrecen opciones en las que vemos que tienen algunas entradas adicionales para poder hacer un arreglo en serie más amplio pero con pocas cadenas, que de alguna manera se encuentran independientes para poder aprovechar al máximo dentro del algoritmo de carga, que el sistema haga su mejor trabajo, entregue la máxima corriente disponible y no se vaya a superar la corriente de corto máxima para evitar arreglarlos o dañarlos y perder garantías. Todo esto debe ser corroborado, pues ya sabemos que en la ficha también nos habla de una capacidad máxima de potencia pico, y en la medida que podamos
hacemos arreglos en serie y en paralelo en cada una de las entradas, bien distribuidos, bien diseñados, con la ingeniería correcta para poder entregar la máxima corriente de carga a nuestras baterías, sin, insisto, pasarnos de los topes que nos permite el fabricante. Con la falsa creencia de que la corriente de corto tiene que ser una relación de alguna manera lineal con la corriente de carga de las baterías, nos damos cuenta con equipos como este de referencias siguientes que tienen una corriente máxima de cortocircuito muy pequeña dependiendo del uso o el arreglo interno o la configuración, pero que entregan una máxima capacidad de corriente de carga a las baterías. Entonces esto nos da certeza de que no necesariamente es una relación lineal, que en la medida que aumento la corriente de cortocircuito también puedo aumentar la corriente de carga, sino que internamente el algoritmo de carga se encuentra a hacer las mayores y mejores condiciones para entregarme la máxima corriente de carga, insisto, sin dañarnos o pasarnos de topes o límites particulares. Esto me parece una característica interesante porque también, como dije anteriormente, se evita que se aumenten calibres de conductores o secciones transversales y se evita que se aumenten tamaños o características de protecciones que pueda que sean un poco más difíciles de conseguir en el mercado actual, además de las pérdidas por calentamiento, entre otros alcances. A eso se le llama estrategia. Error número 3. No revisar la corriente de carga de las baterías en la ficha técnica o el manual de operación. Otro de los errores más comunes es tal vez instalar un controlador con una capacidad de carga mucho mayor que la que nuestras baterías necesitan. Normalmente, para reconocer esto adecuadamente, hay que revisar también la ficha técnica de la batería o el manual de operación o instalación de la misma, donde normalmente nos dice bajo qué condiciones debemos estar atentos a hacer la carga completa. Entonces, si nos damos cuenta, en este caso nos habla de que la batería debe cargarse a un 20% del C20, y si nos damos cuenta, esta es la referencia puntual. Así que si hacemos la multiplicación correcta, sería 375 amperios hora por 0,20, que nos da un valor de 75 amperios hora. Entonces fíjense que de alguna manera debemos conseguir un equipo controlador que nos dé una carga promedio de esta capacidad para poder cargarla adecuadamente. Recordemos que el índice C es la velocidad en la que nos gastamos o nos comemos o nos consumimos la energía acumulada, y normalmente el número que se encuentra a su lado corresponde a las horas en las que se encuentra o la que puedo absorber esa cantidad de energía en amperios hora. Entonces eso será tema tal vez de un próximo video, pero por lo menos para recordar mientras estamos en esta sección. Para este caso es otra batería monobloque de 12 voltios y nos dice muy puntualmente que la máxima corriente de carga es de 50 amperios. Así que si usamos un controlador que de alguna manera pueda entregar una capacidad mayor, exponemos a la batería a sufrir daños internos y posiblemente no vamos a poder adquirir garantías correctas. Otro detalle a considerar es que esta capacidad de carga que me muestra la batería en su ficha o en su manual de operación e instalación es el equivalente a un arreglo seriado de baterías o de una batería en particular. Si mi arreglo tiene dos baterías en paralelo, entonces el valor equivalente debe multiplicarse por la cantidad de baterías en paralelo, que serían como mínimo 100 amperios de carga como tal. Entonces debo tener o un controlador de 100 amperios o debo tener tal vez dos de 50, o de alguna manera distribuido los controladores para que llegue a una condición de carga mínima y tenga la operatividad máxima de mi sistema. Recordemos también que los fabricantes no recomiendan más de 3 paralelos porque se encuentran muchas pérdidas asociadas a los conductores, a las resistencias que se forman en los bornes, que luego se ven reflejadas en pérdidas también de todo el sistema, y también que la peligrosidad de las corrientes en paralelo es muy grande.
Así que ya sabemos que si tenemos arreglos en paralelo en baterías, lo máximo serían 3, pero lo más ideal es que siempre sea una sola batería en paralelo. Este también será otro tema a nivel de topologías en otro próximo video. En el caso de las baterías de litio, normalmente el fabricante nos recomienda una capacidad mínima recomendada, una máxima de carga y una capacidad pico por un tiempo específico para casos particulares. Entonces debemos manejarnos en promedio por estos rangos. Lo más ideal es que se use un controlador tal vez en la percepción de la mitad. Puede ser un controlador de 40 amperios promedio para poder estar en una capacidad correcta y adecuada que permita también las mejores garantías y condiciones de la batería a nivel de carga. Recordemos también que los fabricantes de las baterías de litio nos recomiendan un máximo de capacidades o máximo de unidades de baterías a instalar en paralelo. Caso muy contrario a las baterías de ácido plomo, en las que las topologías nos piden que reduzcamos la cantidad de paralelos. El caso del litio nos permite una cantidad de paralelos un poco más amplia, pero también hay que tener en cuenta la misma condición que citamos anteriormente, que en la medida que yo tenga más baterías en paralelo voy a necesitar un controlador o varios controladores conectados en paralelo para terminar de asumir la carga mínima o máxima que requiere mi sistema. En este caso el fabricante nos habla de 8 baterías máximo en paralelo, y si yo uso controladores debo tener como mínimo la capacidad de tener 8 baterías por 25 amperios de carga mínima, sería de 200 amperios mi controlador como mínimo. Y si tengo que usar algún controlador para tener una carga máxima más soportada, entonces el controlador debe ser de 400 amperios. Así que hay que tener mucho cuidado con esta escogencia y muchas condiciones adecuadas, revisar las cargas, revisar los arreglos para ver bajo qué condiciones el controlador se ajusta adecuadamente. Recordemos también, por otros factores, que los controladores deben ser compatibles con la tecnología de litio. Compatible, pues no todos los controladores son compatibles con la tecnología de litio, pues las capacidades de carga son muy distintas a las de ácido plomo y deben manejarse por tensiones y corrientes distintas. Así que primero averigüemos esto de manera correcta para poder garantizar también las mejores condiciones de carga de la batería. Ahora, si tenemos en existencia unas baterías que nos dicen una capacidad máxima de carga, pero tenemos un controlador como en este caso este modelo, nos vamos a dar cuenta que como algunos tienen consideraciones u opciones de límites de corriente ajustable, podemos tal vez ajustar a la corriente máxima permitida o a la recomendada. Esto debemos verificarlo también en los manuales de operación y no todos los controladores tienen estas consideraciones. Así que hay que revisar de acuerdo a la calidad que consigamos en el mercado cuáles estarían en opción de esto y saber si podemos adquirirlo para tal vez tener la posibilidad de que se amplíe el sistema y que tengamos un mismo controlador que nos permita todas estas garantías. Por último, ya no hablamos del controlador sino de un inversor cargador. Si vamos a usarlo, es conveniente que revisemos también qué tanta corriente de carga le va a otorgar este inversor cargador a nuestro sistema de baterías. Entonces es súper importante revisarlos. Si nos damos cuenta, ellos también nos dan una capacidad máxima de carga porque se apoyan de la red de distribución para apoyarnos en las cargas de las baterías. Así que hay que revisar cuáles serían los valores asociados a cada nivel de tensión que estamos usando particularmente. Así que todo esto se puede revisar, como les he dicho reiterativamente, en las fichas técnicas y en los manuales de operación. Mucho cuidado porque terminan siendo uno de los errores más recurrentes. Poner tal vez o instalar o adecuar controladores mucho más grandes que las capacidades mínimas de las baterías para cargar. Teniendo en cuenta estos 3 tips, vamos a poder dimensionar de mejor manera nuestro controlador sin dañar las baterías y poder tener las mejores funcionalidades y vida útil. Así que de manera maravillosa podemos tener un sistema bien cuadrado, bien coordinado y bien diseñado. Ups,
Eso no me lo esperaba. Bienvenido a la familia Resustentable. Suscríbete, dale a la campanita y coméntanos si te ha pasado alguno de estos errores.